¿Cómo están, mis estimados estudiantes? Muy buenas noches. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Me disculpo primeramente por la hora en la cual envié el link. Yo hace un momento asumí que ya lo había compartido, pero el mensaje no se había ido. Por eso les envié en este momento. Lo lamento, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces vamos a empezar a revisar el tema que tiene que ver con ecuación canónica de la circunferencia. Para ello vamos a revisar lo que es una circunferencia, algo de teoría, y vamos a llegar hasta el cálculo de la distancia del radio y la circunferencia en un plano cartesiano, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué nos dice primerito que es la circunferencia? La circunferencia nos dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan, es decir, que tienen una igual distancia de un punto fijo llamado centro a una distancia llamada R. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo claro de lo que es una circunferencia. ¿Qué nos dice que es una circunferencia también? Es un conjunto de puntos que van a formar esta figura geométrica llamada circunferencia. Esta circunferencia siempre va a tener un centro, ¿ya? El centro va a tener un punto. Este punto, si nosotros medimos hacia cualquier punto de la circunferencia, va a ser o va a tener exactamente las mismas medidas, ¿ya? Desde este centro hacia acá, exactamente va a venir lo mismo y así hacia cualquier punto que nosotros tomemos de la circunferencia. La distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Es decir, la distancia que hay desde este punto del centro hacia cualquier punto que tomemos en la circunferencia va a tener un nombre de radio. ¿Ya? Si tenemos un punto P, ya, eso quiere decir cualquier punto. ¿Qué tienen los puntos siempre? Tienen sus coordenadas. Cada uno tiene su coordenada, tanto X como Y, ¿ya? Aquí se lo pone X, Y. Podemos reemplazar. De hecho, siempre vamos a encontrar con valores numéricos. Pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y por defecto que el valor que se encuentra a la mano izquierda va a ser o va a corresponder al eje de las X y el valor que se encuentra a mano derecha va a corresponder al eje de las Y. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Si tenemos un punto formado por sus coordenadas X y Y que forma parte de una circunferencia y que tiene un centro, la distancia que hay desde el punto hasta el centro lo vamos a llamar radio. Entonces, el centro y el radio es lo que va a determinar la ecuación de la circunferencia. Tenemos que tener en cuenta estos dos datos para determinar la ecuación de la misma. Para ello, ¿qué nosotros entendemos como circunferencia? Circunferencia en sí es una línea, como les decía, es un conjunto de puntos que tienen todos la misma distancia de otro punto llamado centro. Toda esta línea está formada. ¿Una línea qué es? Un conjunto de puntos, ¿no es cierto? Entonces, toda esta línea es lo que conforma la circunferencia, ¿ya? Cualquier punto del centro hacia un punto extremo de la circunferencia va a tomar el nombre de radio, que se lo va a representar con la letra R. ¿Ya? Nosotros vamos a llegar hasta el cálculo del radio. El círculo, mientras tanto, es aquello que se encuentra dentro de la circunferencia. ¿Ya? Es aquello que se encuentra dentro de la circunferencia. No es lo mismo circunferencia y círculo. La circunferencia, llamémoslo así, que es el perímetro o el contorno. Es el que limita círculo. Ya, el círculo es todo lo que está de azul. La circunferencia es todo la línea roja que encontramos.
Vamos a empezar. ¿Qué nos dice en el primer ejemplo? Graficar la circunferencia en el plano cartesiano tomando en cuenta su centro y su radio. Siempre tenemos que tener en cuenta que el centro va a estar delimitado por un punto. Ya, el centro siempre va a ser un punto. El punto siempre va a tener coordenadas. Ya, como hace rato les expliqué en el ejemplo, vamos a tomar en cuenta para graficar dentro del plano cartesiano, vamos a tomar en cuenta el centro, las coordenadas que nos dan en el centro. Aquel valor que está a mano izquierda lo vamos a representar en el eje de las X, ya sea positivo o negativo, dependiendo del signo que tenga mi coordenada X. Y aquel valor que se encuentra a mano derecha está o va a ser representado dentro del plano cartesiano en el eje de las Y, igualmente, ya sea positivo o negativo, de acuerdo al signo que se le esté imponiendo en el valor dado dentro del punto. ¿Ya? Entonces, y aquí también tenemos que saber el radio. Nos dan el radio, nos dice en 3 unidades. Entonces, esta circunferencia va a tener un centro con sus coordenadas 2,1 y el radio en 3 unidades. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a empezar a graficar dentro del plano cartesiano. Vamos al plano cartesiano, sabemos que este va a ser el eje de las Y y este va a ser el eje de las X. Aquellos valores que se encuentran a la derecha del origen van a ser X positivos. Aquellos que se encuentran a la izquierda van a ser las X negativas. Aquellos valores que están del origen hacia arriba, el origen es de este punto donde se intersecan las dos líneas, ¿ya? Entonces, aquellos valores que se encuentran hacia arriba del origen van a ser las positivas. Valores que se van a ser las Y negativas. ¿Ya? Entonces vamos a ir colocando los puntos. ¿Qué nos dice para el centro? Nos dice 2,1. ¿2 para qué? Para el eje X. Entonces vamos contando. Aquí tenemos 1, 2 para el eje X, pero el otro punto nos dice 1 para el eje Y. Entonces, ¿cuál es el eje Y? Subimos en un puntito. ¿Se dan cuenta? Y aquí, ¿qué he encontrado? Que he marcado mi centro. Lo coloco con su denotación, que es la letra C. Este es el centro. ¿Qué nos dice el radio? El radio varía en 3 unidades desde su centro, ¿ya? Entonces vamos a contar 3 puntos exactos en cada lado. Hacia la derecha vamos a contar 3 puntos. Entonces decimos 1, 2, 3. Colocamos el punto. Vamos hacia abajo, también 3 puntos. 1, 2 y 3. Colocamos el punto. Hacia la izquierda también 3 puntos. 1, 2 y 3. Y hacia arriba también colocamos 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Ya? Una vez que ya hemos colocado los puntos, podemos valernos de un compás para graficar la circunferencia. Aquí, como les puse 2 imágenes en una sola diapositiva, la circunferencia no se ve tanto como circunferencia, ¿ya? Pero si van realizando el ejercicio en una hojita aparte y utilizan el compás debidamente, van a ver que se ve exactamente una circunferencia en la cual todos sus lados tienen exactamente la misma medida, ¿ya? Porque esa es la teoría, ese es el concepto de lo que es una circunferencia. Todos sus lados tienen que tener exactamente la misma distancia. Entonces aquí ya se ha graficado la circunferencia. Podemos ver que se encuentra ubicado en el cuadrante 2. Ya en su mayor parte se encuentra ubicada la circunferencia en el cuadrante 2. Vamos a graficar la circunferencia en el plano cartesiano tomando en cuenta su centro y su radio. Me van a decir, por favor, en qué cuadrante
se encuentra representado con estos datos, ¿ya? Es igualito al ejercicio anterior. Es igualito a este. Tiene su centro y tiene su radio. Y vamos a tomar los puntos. Primerito marcamos ¿qué? El punto centro. ¿Ya? Después vamos a ir recorriendo el número de unidades que me pida. En este caso, 3 unidades para cada lado. Fuimos 3 unidades. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una vez que ya tenemos, pues, así a simple vista ya podemos ver en qué cuadrante queda en su mayoría el gráfico de la circunferencia. Por favor, para que realicen en este momento, me digan solo en qué cuadrante queda ya. Y me levantan la manito para saber quiénes están desarrollando, mis estimados estudiantes. En estas dos unidades, aunque los dos son afroecuatorianos, a veces el acento y la misma estructura son diferentes, tienen un poco también por la estructura floral. La descripción de los estudiantes. ¿Quién está desarrollando el ejercicio? Y la comunidad europea hacen parte más o menos un 4% de toda la comunidad europea. La comunidad mestiza también es. Díganme algo, por favor, escríbanme en el chat. Si no desean hablar, escríbanme en el chat. Bueno, vamos a entender cómo se formaron en los tiempos de la estas comunidades. Buenas noches. Hola, Milka. ¿Me puedes volver a explicar? Lo que pasa es que estaba ocupada, por favor. A ver. Blancos, negros. Mucha molestia. Sí, mi niña, pasa que ahorita estamos con ya 15 minutos, pero la clase la pueden volver a revisar en la plataforma. Ahorita la subo apenas terminemos, ¿ya? Gracias. Bien, mis estimados estudiantes, vamos a continuar entonces porque no tengo la respuesta de ninguno de ustedes de que estén desarrollando el ejercicio. Voy a seguirles explicando. También tenemos que tomar en cuenta nosotros el cálculo de la distancia. Para ello ocupamos la siguiente fórmula. ¿Hay sinónimos de distancia? Sí, la distancia también se lo conoce como radio o diámetro, ¿ya? La fórmula para calcular la distancia es la siguiente. Distancia es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado, perdón, de x sub 2 menos de x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 también elevado al cuadrado. Esa es la fórmula que tenemos que utilizar nosotros para calcular la distancia. Pero la mayoría de nosotros somos mestizos, pero porque somos hijos. Entonces, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio? Encontrar el centro y la distancia, también llamado como diámetro o radio, con las siguientes coordenadas. Para el punto A tengo la coordenada menos 3, menos 2. Para el punto B tengo la coordenada 5, 0. Como les había dicho, estos son puntos, ¿no es cierto? Punto A, punto B. Cada punto tiene coordenadas. Y cada coordenada corresponde. La primera como para representar o tomarlo como la X y la segunda siempre como Y. Esta siempre va a ser X, esta siempre va a ser Y. Ahora, yo tengo dos puntos. Ya, el punto A y el punto B. Tengo que representar en el plano cartesiano. Tengo el plano cartesiano dibujado. Ahora voy a representar cada punto. Primero el punto A. ¿Qué me dice mi punto A? Menos 3, menos 2. Este menos 3, ¿en qué cuadrante tengo que representar? En el eje de las X, ¿ya? Por lo tanto, el menos 3 va al eje de las X, negativo.
menos 1, menos 2, menos 3. Pero para el eje de las Y me dice también menos 2. Entonces vamos a bajar, ¿no es cierto? Aquí está el menos 2 y este es el punto de corte entre los dos. El punto que viene de acá hasta acá y el punto que viene del menos 2 hacia este punto de aquí. Entonces aquí se intersecan los dos puntos, ¿ya? Aquí se intersecan los dos puntos, por lo tanto aquí es el resultado del punto A. Vamos con el punto B, que nos dice 5 positivo para X, para el eje de las X. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos dice 0 para Y. 0 para Y. 0 es el punto de origen, por lo tanto, en Y vamos a irnos hasta el 0. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos tanto el punto A como el punto B, el punto de inicio y el punto de origen. ¿Qué nos falta? El centro. ¿Cuál es el centro? Pues exactamente la mitad. Exactamente la mitad. ¿Ya? Vamos a contar cuántas unidades existen desde el punto de inicio hasta el punto fin. Entonces empezamos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8, ¿no es cierto? Necesitamos calcular cuál punto, el punto centro. La mitad de 8 es 4. Por lo tanto, vamos a recorrer en 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Exactamente dónde quedó mi centro. Mi centro quedó en menos 1 y en 1. En 1 para X, por eso se coloca primero el 1 acá, porque este es el eje X. Tomamos este valor de X primero, porque el primer valor que representaba el eje de las X, ¿no es cierto? Entonces, 1 positivo para X y menos 1 negativo para Y. Tenemos ahora el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Esto nos sirvió para determinar el centro, que es C. Ahora, vamos a tomar, para cálculo de la distancia, vamos a tomar el punto B únicamente y el punto C. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tomar ese punto? Porque solo necesitamos la distancia desde el centro hacia uno de los puntos de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, el centro es igual a 1,1 y el punto B es igual a 5,0. Este va a representar X sub 1, Y sub 1. ¿Ya? El punto de acá va a representar a X sub 2, Y sub 2. Este va a ser X sub 1, Y sub 1, X sub 2 y Y sub 2. Ahora sí nos vamos a la fórmula para el cálculo de la distancia. ¿Qué nos dice? La distancia es igual a raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1 elevado al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 también elevado al cuadrado. Para ello nos sirven nosotros estas coordenadas. Recuerden que les dije, este corresponde a las X sub 1 y a las Y sub 1. Este corresponde a las X sub 2 y a las Y sub 2. Por lo tanto, la distancia va a ser igual. X sub 2, este valor de acá. ¿Ya? 1. Menos X sub 1. Y mi X sub 1, ¿cuánto es? 5. Coloco el 5 y esto elevado al cuadrado. Más Y sub 2. ¿Cuál es mi Y sub 2? Aquí tengo menos 1. Y menos Y sub 1. ¿Ya? ¿Cuál es mi Y sub 1? Mi Y sub 1 corresponde a 0, a este valor de Y sub 1. Ahora sí, calculo la distancia es igual a raíz cuadrada. ¿Qué tengo que hacer aquí? Resolver lo que me queda dentro del paréntesis. 1 menos 5, pues me da menos 4 elevado al cuadrado. Más, abro paréntesis, 1 menos 0, el 0 no suma, resta, ni multiplica, tampoco divide. Por lo tanto, me queda menos 1 elevado al cuadrado igualmente. La distancia va a ser igual a, ¿qué hago aquí? Que tengo una potencia, un ejercicio de potencia. A esto voy a aplicar la propiedad. Voy a elevar al cuadrado tanto el signo como el valor numérico. Entonces, menos por menos es más. El más al inicio nunca se lo escribe. Más y
que me dice que tengo que al 4 multiplicarlo 2 veces. 4 por 4, 16. Y más 1. ¿Por qué más 1? Recuerden primero resolver lo que tengo dentro del paréntesis. Y aquí va con todo el signo. Me dice que el signo lo voy a multiplicar 2 veces. Menos por menos, más. Y más por más es más 1. Entonces, finalmente, la distancia me ha quedado igual a raíz cuadrada de 16 más 1, 17. Esto es lo que se ha obtenido como distancia, diámetro o radio. Esto es lo que mide, raíz cuadrada de 17 es lo que mide exactamente desde el centro hacia uno de los puntos. ¿Ya? Eso es lo que mide el radio. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Que nos dice encontrar el centro y la distancia, diámetro, radio con las siguientes coordenadas. Con el punto A, 4,2 y para el punto B, menos 3, menos 1. Ok, entonces vamos a seguir exactamente los mismos pasos que el ejercicio anterior. Primerito, vamos a graficar el punto A. ¿Cuál es el punto A? ¿Qué me dice? 4 positivo para X y 2 positivo para Y. Y coloco el punto. Vamos para el punto B. ¿Qué me dice? 3 negativo para X y menos 1 o 1 negativo para Y. Y colocamos el punto B. Trazamos ¿qué? Trazamos toda la línea. ¿Ya? Ahora necesitamos buscar su centro. Para buscar el centro únicamente tomamos en cuenta cuántas unidades tiene. Vamos desde el punto de origen hasta el punto extremo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, ¿no es cierto? Exactamente su centro se encuentra a 3,5. Entonces recorremos 3,5 unidades. 1, 2, perdón, acá empezamos. 1, 2, 3 y medio, 3,5. Entonces tenemos aquí 3,5 exactamente su centro. ¿Ya? Entonces vamos a tener 3,5 por un lado y 3,5 también representando al otro radio. ¿Ya? Entonces, mis estimados estudiantes, vamos a hacer el cálculo. De igual manera, colocamos la fórmula para la distancia, es igual a raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Entonces, ahora tomamos el valor de x sub 2, que es 3,5, menos x sub 1. ¿Cuál es el valor de x sub 1? Es menos 3. ¿Ya? Y más y sub 2 menos y sub 1. Y sub 2 tenemos 3,5 menos y sub 1 es menos 1, también elevado al cuadrado. Entonces 3,5 menos 3 me da 0,5 elevado al cuadrado, más 3,5 más 1 me da 4,5 elevado al cuadrado. Entonces aquí la distancia va a ser igual, voy a colocar 0,5 elevado al cuadrado, me da 0,25 y más 4,5 elevado al cuadrado me da 20,25. Entonces la distancia aquí corresponde a la raíz cuadrada de 20,50, la distancia de esa radio. ¿Cómo se prepara? Listo, mis estimados estudiantes, voy a compartir las preguntas de la clase en vivo. ¿Ya?
5 grados. ¿Y a cuántos grados? Ok, mis estimados estudiantes, ¿qué me dice entonces en la primera pregunta? La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan igual distancia de un punto fijo llamado extremo. Bueno, aquí la respuesta es falsa porque equidistan de un punto fijo llamado centro, ¿ya? La siguiente pregunta nos dice: el centro y el radio determinan la ecuación de la circunferencia. Esto es verdadero. Se debe tener en cuenta tanto el centro y el radio para poder realizar o aplicar la fórmula de la ecuación de la circunferencia. Entonces le vamos a dar clic en enviar todo y terminar. Y ya tenemos las preguntas de la clase en vivo resueltas. Ya tienen su foro. Si no lo han revisado, pues ya tienen su. Bien, mis estimados estudiantes, saben que la clase la pueden volver a revisar. No sé si tengan tal vez alguna pregunta en cuanto